siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios por su palabra. Oremos, hermano. Soberano y eterno Dios, te damos gracias, Padre, porque a ti te ha placido que una vez más estemos reunidos en este lugar escogido y separado por ti para darte adoración. Yo te pido, Padre amado, que tú derrames sabiduría de lo alto sobre cada uno de nosotros, Padre, para que podamos darte la mejor adoración. Esa sabiduría tuya, Padre, que proviene de lo alto, que no es como la que nos da el mundo, porque tu sabiduría todo lo escudriña, aún la propia mente tuya, Padre. Yo te pido, amado Dios y Padre nuestro, que todo lo que hagamos aquí en esta tarde, desde el principio al final, sea acepto por ti, Padre, que tú te agrades de ello, Padre, y podamos ser edificados, Señor. Yo te pido, Padre amado, por el grupo de adoración, los cánticos que ya han sido seleccionados, Padre, en esta tarde para darte adoración, que surquen los aires, Padre, y tú los recibas con olor grato, Padre, y podamos ser bendecidos también a través de ellos. Asimismo, te pido, Padre, por la persona, el siervo tuyo que tú tienes ya dispuesto para traer, Padre mío, la palabra, Padre, dale la sabiduría de tal manera que esta palabra pueda ser de edificación a nuestra vida, nosotros podamos captarla, atesorarla en nuestro corazón, Padre amado, y lo más importante, que podamos transmitirla a otros, que otros puedan llegar a conocer de Jesucristo también por medio nuestro. Glorifícate, Señor, en todo lo que hagamos en esta tarde, desde el principio hasta el final. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, y por Él te damos gracias. Amén. Con ustedes ahora el grupo de adoración para cantar las alabanzas al Señor, hermano. Aleluya. Dios les bendiga a todos en esta noche. Una vez más aquí para
para exaltar el nombre de nuestro Dios. Qué gran privilegio, ¿verdad? Exaltar y bendecir su nombre. Amén. Que el Señor nos ayude para que siempre aprovechemos al máximo cada oportunidad que Él nos da. Amén. Que Él nos dé la sabiduría para hacer su obra, para trabajar en su reino como Él se merece. Amén. Que el Señor nos ayude para que podamos tener esa sabiduría de invertir nuestro tiempo en cosas que son útiles en el reino de Dios y que traen recompensa que es eterna, la recompensa eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y a Él damos toda gloria y toda honra. Y le damos gracias por habernos permitido llegar hasta aquí. Y gracias porque Él es nuestro sustento, porque Él es nuestro proveedor, porque Él es nuestro salvador, porque Él es nuestro ayudador, nuestra guía, nuestra torre fuerte. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dice en Isaías 43:16, así dice Jehová, el que abre caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que servimos, el Dios que renueva, el Dios que abre ríos en la soledad. Aleluya, el Dios que trae esperanza, el Dios que trae gozo y paz. Alabado sea su nombre. Aleluya, y a Él adoramos. Y que queremos proclamar con fe sendas. Yo sé que Dios va a hacer sendas, va a abrir sendas. Aleluya, en medio de mi desierto, en medio de mi enfermedad, en medio de mi problema, Dios tiene el control. Él ha de abrir sendas. Aleluya, bendito sea su nombre. Nuestra esperanza está en el Dios de Jacob. Y a Él adoramos y bendecimos y exaltamos en este lugar. Yo te invito a que digas así conmigo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Una vez más cantamos. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado
en su nombre por la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros, en su pueblo. Bendito es nuestro Dios. Aleluya, bendito es Él que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Aleluya, si no hubiera sido por la misericordia de nuestro Dios, no estaríamos aquí. Su misericordia, su gracia nos ha sostenido y hasta aquí nos ha traído y nos ha ayudado. Y sabemos y confiamos que Él escucha nuestra oración. Bendito sea su nombre. Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es su amor y su misericordia para los que le temen y los que le aman y los que confían en Él. Aleluya. Y por eso queremos decir con gozo: bendito sea Jehová mi roca. Aleluya. Mi escondedero, mi refugio. Solo en ti confiamos, Señor. Aleluya. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito, bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Decimos: yo vivo, Señor, porque tú vives, oh Dios, es que yo puedo vivir. Aleluya, gracias, Señor. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Y Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Cuánto pueden decir amén? Aleluya. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque
Bienvenidos nuevamente, hermanos. Reciban saludos nuevamente de parte de la casa pastoral. Los anuncios, no sé si los van a poner en la pizarra, pero al frente pude ver todavía algunos boletines disponibles para aquellos que los quieran adquirir, porque también se encuentra la información allí. Y no sé si tenemos visitas nuevas en esta tarde que nos estén visitando por primera o segunda vez. Veo una familia por allí. Si hacen el favor y pueden ponerse de pie y nos dicen sus nombres, se lo vamos a agradecer. Amén. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenido, gócese en la casa del Señor. No sé si a lo mejor si hay anuncios adicionales, pues cuando el pastor pase aquí al púlpito, pues tal vez él le informará si es que hay alguno. Y hermano, pues entonces cojámonos un breve tiempo para saludarnos unos a los otros. Hagámoslo con mucho gusto, hermano. Ahora, hermanos, pasamos para darle adoración al Señor a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y le voy a pedir a los ujieres que alguno pase aquí para adorar al Señor con las ofrendas.
Dios me lo bendiga, iglesia. Vamos a adorar y alabar a nuestro gran Señor con los diezmos y las ofrendas. Y darle gracias por lo bueno que es Él. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, nos presentamos ante tu santa, poderosa presencia. Soberano Dios Santo amado, dándote toda gloria y honra y honor, Padre. Porque tú eres el merecedor de toda gloria y alabanza, Dios mío. Eres digno de adoración y adoración y admiración, Dios mío, Padre. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que nos diste durante todo el día, Señor. Gracias por tus santas bendiciones y por la provisión, Señor, que tú siempre nos provee, Padre eterno. Ahora te presentamos, Dios Santo amado, estas ofrendas y los diezmos, Señor. Bendícelos, Señor, en grande, Padre eterno. Multiplícalos, Señor. Y bendice también al dador alegre, también al que no pueda dar, Señor. Y también bendice a los que van a administrar, Padre. Dios Santo de los cielos, y que tú te glorifiques, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Grande es Él, bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios. Grande es Él, bueno es Dios, grande es Él, siempre fiel. Aleluya, fiel y bueno es nuestro Dios. Y para terminar este tiempo, dice la palabra de Dios en el Salmo 40, que todos lo conocemos, ¿verdad? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y puso luego, ¿qué? Un cántico nuevo en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Esa es la manera en la que Él obra. Después de la tormenta, trae la calma y pone en nosotros un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Y aún a veces en medio de la tormenta también podemos experimentar ese gozo, amén, y esa paz que Él pone en nosotros, y podemos alabar y bendecir su nombre aún en medio de la tribulación, en medio de problemas y de circunstancias difíciles. Eso solo lo hace nuestro Dios. Aleluya. Y así queremos alabar su nombre mediante este cántico, una nueva canción. Sale el sol, aunque la noche fuera oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino no eres tú. ¿Puedes decir así al Señor? Es que mi senda y mi destino lo eres tú. Sale el sol, aunque la noche fuera oscura. Vuelvo a vivir, aunque sentía perecer. Veo la luz que está alumbrando mi camino, porque mi senda y mi destino no eres tú. Es que mi senda y mi destino
lo eres tú. En el desierto, En el desierto aprendí que mi vida depende de ti. que mi vida depende de ti. Cuando pensé Que iba a morir, era tu gloria y tu poder obrando en mí. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia segura estoy. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia segura estoy. y en la tormenta, En la tormenta aprendí que mi vida depende de ti. y aun cuando pensé que iba a morir, Cuando pensé que iba a morir, era tu gloria y tu poder obrando en mí. Era tu gloria y tu poder obrando en mí. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia segura estoy. Por eso hoy canto una nueva canción al que tiene dominio de mi vida y corazón. Por eso hoy me rindo a tu reino, mi Dios, porque sé que en tu gracia segura estoy. Hay una nueva canción. aleluya. Bendito sea nuestro Dios que ha puesto en nosotros una nueva canción. Te alabamos, Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto adoran a Dios en este día? Damos gracias a Dios, hermano, porque yo creo que adorar a Dios es una experiencia que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Con el Señor, con el Creador. Y cuando adoramos a Dios, pues sentimos la presencia como nunca antes en nuestra vida. Y no hay nada mejor que por encima de todos nuestros obstáculos, nosotros exaltar el nombre de Dios. Él sigue siendo Dios. No importando lo que vivamos nosotros en esta tierra, Él sigue siendo nuestro Dios. Qué bueno. Quiero recordarles, mis amados hermanos, al Comité de Finanzas que este próximo jueves, si Dios lo permite, estaremos reuniéndonos para el reporte, ¿verdad?, trimestral. Y también el viernes esperamos que todos los líderes de los ministerios que por favor se den cita a las 7 de la noche. El domingo, si Dios lo permite, estaremos llevando a cabo la reunión de negocio una vez que finalicemos el servicio de la mañana. Recuerde, este próximo domingo no tenemos servicio en la noche. No tenemos servicio porque vamos a estar también decorando la iglesia para la escuela bíblica de vacaciones. Lo que sí necesitamos son manos que nos ayuden y yo estoy seguro que la hermana Diana se lo va a agradecer grandemente todas aquellas personas. Aunque no tengas talento, hermano, pero
usted puede ayudarnos con la silla, mover aquí, mover allá, traer cosas. Usted puede ayudarnos. Así que una mano que nos ayude será algo grande. Se lo vamos a agradecer. Quiero también, mis amados hermanos, enfatizar que todos estos anuncios son, pues, por ahora, ¿verdad?, lo que se van a llevar a cabo y está un poco condicionado a la situación que estoy viviendo. Así que espero que ustedes todos me entiendan. Estamos esperando la noticia de mi madre, de lo que vaya a pasar. Muy posible, de la noche a la mañana yo reciba esa noticia ya esta semana. Yo sigo con el programa, pero a la misma vez pensando que algo ha de pasar. Así que las noticias que estoy recibiendo, pues ya son las esperadas por la ciencia médica. Yo sé que uno siempre tiene una esperanza, pero a la misma vez uno tiene que abrir los ojos y entender, ¿verdad?, que la ley que Dios puso en nosotros es que vivamos una sola vez y luego de eso que muramos y luego comparecemos delante de la presencia de Dios. Así que en caso de que yo tenga que salir inmediatamente, la reunión de líderes no va a proceder. Lo que vamos a pedirle es que los líderes sometan el informe, el reporte a la secretaria esta semana. Así que para que ella pueda recopilar los datos y presentarlo el domingo, que aunque yo no esté, el hermano Santos se va a encargar de que se lleve a cabo el servicio en la mañana y también pues que se haga la reunión de negocio. ¿Okay? Así que sin mi presencia, aunque yo no esté, yo creo que ustedes están muy capacitados para hacer todo lo que han hecho hasta la fecha de hoy día y hacer esa reunión. Y espero que todo salga fantásticamente bien. La hermana de finanzas, tesorera, puede hacer su reunión con su grupo el día jueves. Y nada, hermano, le deseo lo mejor y que sigan orando por este servidor. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. En este día, hermano, tenemos un invitado muy especial y lo hemos tomado por sorpresa. Lo hemos agajado. Por fin lo agarré, por fin lo atrapé, lo cautivé. Le hicimos una encerrona, ¿me entiende? Porque él no vino a predicar, él vino de vacaciones. Y por culpa mía le he roto las vacaciones. Le he cambiado los planes. Pero el que cambia planes es el Señor. Y él está un poco nervioso, como yo también lo estoy siempre. Y él me decía, no tengo una corbata. Es que él vino de vacaciones, recuerden, hermano, él no vino a predicar. Así que imagínese que él tiene la mejor corbata del mundo. Póngase en su mente que él tiene el mejor gabán que usted nunca se ha imaginado, mejor que Klopman, ¿ok? Pero lo que tenemos que ver no es tanto el traje, es la persona, la calidad de persona, el mensajero, lo que el Señor viene a traer por labio de nuestro hermano Javier Burgos, que para mí es un placer y es un honor presentarle a todos ustedes a este siervo, hijo de nuestro hermano Antonio. Mire esto es coincidencia. Nadie programó esto para que el padre sea el director del programa y el hijo sea el predicador en esta noche. Coincidió con el programa y a la verdad que Dios es grande, Dios es bello. Así que mi hermano Javier, ¿qué le puedo decir? Usted es el gigante en esta noche. Venga por aquí y traiga la palabra del Señor en nombre del Señor. Amén. Diga, hermanos. Ahora sí. Para mí es un honor, un placer de estar aquí con ustedes esta noche. Ya habíamos visitado la iglesia varias veces y he conocido al pastor y a Lourdes y son tremendas personas. Esta congregación, nosotros oramos por ustedes y la amamos mucho. Aquí anda conmigo mi esposa, Jenny, y mis dos hijos menores, Caleb y Benjamín. Y como dijo el pastor, me tomaron de sorpresa. Pero en esta noche vamos a creer que el Señor va a hacer una obra especial en cada uno de nosotros. Porque lo que venimos a compartir es la palabra de Dios.
Y de esa forma, pues, pongámonos en pie y busquemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. El Evangelio de Lucas, capítulo 17, los versos del 11 al 19. Gloria al Señor. Y leemos la palabra de Dios. Verso 11 dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, te damos gracias en esta noche porque tu palabra es viva. Tu palabra es poderosa, oh Dios, para penetrar en lo más profundo de nuestros corazones y crear en nosotros, oh Dios, conciencia de que somos pecadores en necesidad de ti, oh Dios. Y te pido, oh Dios, que tu palabra en esta noche haga el trabajo que tu Espíritu Santo va a hacer. Y yo te pido, oh Dios, que tú traigas el bálsamo a cada creyente que se encuentra aquí. Que tú traigas la fortaleza a todo aquel que te ha conocido. Pero también, oh Dios, que tú traigas convicción de pecado a aquel que no te conoce y que venga a reconocerte como Señor y Salvador en esta noche. Y yo te pido, Señor, que tu palabra opere en el corazón de cada persona y que vivifique nuestras vidas y que nos haga recordar la cruz, a Jesucristo crucificado y resucitado al tercer día para darnos perdón de pecados y vida eterna. Te damos la gloria, la honra a ti. Que Jesucristo sea exaltado en esta noche, proclamando tu evangelio. Y te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Reconociendo, oh Dios, que la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Tomen asiento, hermanos. En este día de hoy, le quiero presentar este capítulo 17 de Lucas, los versos del 11 al 19. Cuando nosotros nos acercamos a este glorioso evangelio según San Lucas, podemos apreciar y debemos de apreciar este gran tesoro que Dios nos ha dado para gozarnos, para que meditemos en la bendita palabra de Dios. Lucas es el autor de este evangelio. Y cuando Lucas recibe la gracia de Dios, cuando Lucas recibe la salvación, Dios lo llamó con un propósito muy específico. Y uno de esos propósitos era escribir este evangelio. No tan solo escribir este evangelio, sino también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Lucas comienza a escribir este evangelio, él depende primeramente del Espíritu de Dios, pero también de aquellos testigos oculares que habían visto a nuestro Señor Jesucristo morir y resucitar de entre los muertos. Tanto este evangelio como el libro de los Hechos, como había dicho antes, fueron escritos por Lucas y dirigidos a Teófilo. Teófilo era un dignatario romano y tal parece que era un buen amigo de Lucas también. Y según nos cuenta la palabra, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Lucas, de los versos del 1 al 4, y dice: las razones por las cuales Lucas había escrito este evangelio. Y el propósito era para aclarar la mente de Teófilo,
para que Teófilo pudiera apreciar con claridad la obra de la redención que Cristo había hecho en la vida de él y también para todos nosotros. Y dice el verso 1, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las enseñaron, que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribírtelas ordenadamente, oh excelentísimo Teófilo, para que sepas, ahí está, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Ya Teófilo había recibido a Cristo, pero necesitaba más claridad, en una forma ordenada. No que los otros evangelios eran desordenados, no. El evangelio él lo estaba escribiendo dirigido por el Espíritu de Dios. Es evidente que el Espíritu Santo de Dios movió a Lucas a recolectar toda la información de diferentes testigos oculares. Y no solo eran testigos, sino que más bien eran ministros de la palabra de Dios para desarrollar esta maravillosa obra que tú y yo gozamos hoy. Qué bueno es Dios, que ahora nos ha dado su palabra. Lucas era un médico, pero también él era un meticuloso historiador. Él era el más detallista, el más completo en la narración de la vida de Jesucristo. Detalles que no encontramos en los otros evangelios, como por ejemplo, el anuncio a Zacarías acerca de la promesa de Juan. Encontramos el anuncio a la Virgen María acerca de Cristo como el Hijo de Dios, el que salvaría a su pueblo de sus pecados. El nacimiento de Juan el Bautista, la profecía de Zacarías, la presentación del niño Jesús en el templo, la profecía de Simeón, la profecía de Ana, la profetisa, cuando habla a todos acerca del niño, cuánto esperaban la redención en Jerusalén. Pero donde más tiempo Lucas dedica a este evangelio fue en aquel último viaje de Jesucristo hacia Jerusalén. Ahí es donde da más hincapié. De tal manera que lo podemos ver esta frase, y él iba hacia Jerusalén, en 10 capítulos. Lo podemos encontrar. De manera que el viaje de Jesucristo hacia Jerusalén es el más mencionado en comparación a los otros evangelios. El propósito principal de Lucas era mostrar a Jesucristo como el Mesías, como el ungido de Dios, el Hijo del Hombre, aquel que daría su vida por pecadores. Emmanuel, Dios con nosotros, que entregó su vida en sacrificio para darte vida eterna. Y ahora con esto en mente, pasemos a los versículos que queremos desarrollar en esta noche. En el verso 11 dice, y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, ahí vemos nuevamente, de tantas veces que él menciona, iba camino a Jerusalén, lo podemos ver en el versículo 11 de este capítulo 17. Y mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. En este versículo 11, Lucas, guiado por el Espíritu Santo, muestra una vez más la importancia de Jesucristo de llegar a Jerusalén. Llegar a Jerusalén era su enfoque principal, porque allí él iba a completar el propósito y el plan de Dios de redención para su pueblo. Ya Cristo iba preparando a sus discípulos en este último viaje, anunciándoles a ellos mismos acerca de la muerte y resurrección. Y cuán necesario era el padecer ante muchos, ante los sacerdotes, los escribas. Esto lo podemos encontrar la primera vez que él anuncia en Lucas capítulo 9, verso 22, nos dice, y es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mientras él iba camino hacia Jerusalén, él iba preparando el corazón de sus discípulos, porque lo que tenía en mente era llegar a la cruz, entregar su vida por ti y por mí.
El segundo anuncio que Él les dice a sus discípulos lo podemos ver en Lucas capítulo 9, en el verso 44. Y nos dice, hacer que estas palabras penetren bien en vuestros oídos. Mira cuán importante era este anuncio que le hacía a sus discípulos. Hacer que estas palabras penetren bien en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y también podemos verlo en el capítulo 18, verso 31 al 33. Dice, y tomando a los 12 aparte, Jesús les dijo, mirad, subamos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotarle, le matarán, y al tercer día resucitará. De manera que después que Jesucristo anuncia a sus discípulos, podemos ver frecuentemente la frase mencionada en el Evangelio que dice, llegar a Jerusalén, cuando iba camino a Jerusalén. No tan solamente se los anuncia directamente, pero también se los muestra a través de un milagro, de algo sobrenatural, en el monte allí cuando Él se transfiguró, para que no tuvieran duda de lo que Él le estaba enseñando a sus discípulos. Allí en el monte, cuando Cristo se transfigura, capítulo 9, versos 30 y 31, nos dice Lucas, y he aquí dos hombres que hablaban con Él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesucristo. La partida era la muerte y resurrección, que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Y más adelante en el versículo 51 podemos ver cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y en ese versículo 11 podemos ver los detalles que una vez más Lucas escribe a Teófilo, y no solo a Teófilo, sino también a nosotros, la importancia de Jesucristo llegar a Jerusalén. En su viaje a Jerusalén, cuando se dispone a entrar en una aldea, le salen al encuentro aquellos 10 leprosos, como lo dice en el verso 12. Verso 12 dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, las cuales se pararon de lejos. Se pararon de lejos. De acuerdo al texto que hemos leído, ¿cuál era la condición de aquellos hombres? La condición de aquellos hombres era terrible. La Biblia dice que tenían lepra. ¿Y qué es la lepra? La lepra es una bacteria, es una enfermedad. Es una bacteria que se desarrolla en la piel, extendiéndose progresivamente hasta que cubre completamente la piel. Y no tan solamente eso, sino que también se profundiza en la piel hasta llegar al sistema nervioso, muscular, incluyendo los órganos internos y aún los huesos. ¿Cómo se manifiesta esta lepra, esta enfermedad? Los leprosos sufrían mucho de hinchazón en su piel, en su cuerpo. Los leprosos sufrían mucho de heridas abiertas. Y esas heridas abiertas sangraban. Se desangraban las personas. Los leprosos, cuando sufrían de estas heridas abiertas, también esas heridas se infectaban. Los leprosos, la piel, perdían el color de su piel. También su piel se ponía escamosa y se podría. Y tenían un olor muy desagradable. Realmente era una enfermedad terrible, una enfermedad muy triste y lamentable. Pero ¿qué implicaciones tenían esta enfermedad? Los leprosos también sufrían de ostracismo. Ostracismo es cuando una persona es excluida de la sociedad. Cuando las personas eran excluidas por medio de la ley, porque así fue determinado por Dios, cuando eran excluidos, estaban aislados de sus familiares, aislados de la sociedad, aislados de su familia, es decir,
estas personas no tenían ningún tipo de compañerismo, sino con otros leprosos. Era una condición muy triste, estar alejados de sus seres queridos. Si la lepra no era muy avanzada, entonces le era permitido a ellos entrar a las aldeas, como lo vemos en el versículo 13. Pero no le era permitido entrar en las ciudades amuralladas. Tenían que guardar distancia, tal como lo dice el verso 12. Y al entrar en una aldea le llegaron al encuentro 10 hombres leprosos, las cuales se pararon de lejos. Y entonces cuando ellos entraban a esas aldeas pequeñas, entonces ellos tenían que guardar distancia. Se cree que eran como unos 50 metros de distancia. Cuando ellos guardaban la distancia, tenían que decir que eran inmundos, soy leproso. Tenían que anunciarlo, tenían que cubrirse, tenían que tapar su boca y anunciarlo. Inmundo, soy leproso. En el verso 13, la palabra de Dios nos dice que todos alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es interesante porque la palabra que utiliza aquí Lucas en el griego, en el lenguaje original, no es lo que nosotros pensamos que es. No es asunto de que una persona enseñe bien o que tenga una buena preparación académica. La palabra que Lucas usa aquí, el contexto tiene que ver con una persona como de un comandante. Es de una persona que tiene autoridad. Es de una persona que tiene autoridad, poder y dominio sobre de algo. Pero no tan solamente eso, sino que esta palabra iba relacionada con lo sobrenatural. De manera que cuando los leprosos le llaman Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, ellos tenían una idea a lo que se estaban refiriendo. Posiblemente ellos habían escuchado la sanidad del leproso en el capítulo 5 de Lucas. Y se dirigen al maestro y le dicen, ten misericordia de nosotros. Maestro, ten misericordia de nosotros. Ejemplos de esta palabra que iba relacionada con los milagros, con las sanidades y con los prodigios que hacía Jesucristo, lo podemos ver en Lucas capítulo 5. Respondiendo Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Mas en tu palabra echaré la red. Y ahí podemos ver la palabra maestro que usa aquí Lucas. Y es una palabra que va relacionada con el Mesías, el que venía haciendo milagros y prodigios. También lo podemos ver en Lucas capítulo 8, en el verso 24. Y llegándose a él, le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Y él levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas. Y cesaron y fue hecha bonanza. Ahí lo podemos ver otra vez. Una palabra que Lucas utiliza aquí para que Teófilo entendiera de quién se trataba. De Jesucristo, el Mesías. Aquel que venía haciendo milagros y prodigios a favor de la gente en necesidad. Otro ejemplo lo podemos ver en la mujer que fue curada del flujo de sangre en el capítulo 8, verso 45. También podemos ver la misma palabra cuando se utiliza en el capítulo 9, en el verso 33, cuando Cristo fue transfigurado. También podemos verlo en el capítulo 9, en el verso 49. Vemos cuando los demonios eran expulsados en su nombre. Y ahí vemos la palabra nuevamente maestro. Una palabra que lleva autoridad. De una persona que tiene la autoridad sobre los demonios, sobre el hambre, sobre la enfermedad, sobre el viento, sobre el mal, etcétera, etcétera. Los leprosos, aquellos leprosos reconocieron aquella autoridad y le dijeron al maestro, ten misericordia de nosotros. Cristo
fue movido a misericordia. Aquellos leprosos cuando claman a Él, dicen, Señor, ten misericordia. Cristo les responde con compasión, con misericordia, y lo podemos ver en el versículo 14. Cuando Él los vio, dice la palabra de Dios, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, ellos quedaron limpios. Quedaron limpios, hermano. Y eso es una palabra que trae bienestar a cada uno de nosotros. Pero yo pregunto, ¿por qué Jesucristo no les sanó inmediatamente, como lo hizo con aquel otro leproso en el capítulo 5? ¿Por qué Jesucristo los envía a los sacerdotes y no los sanó en ese mismo instante? Yo pienso que hay dos cosas. Dos cosas estaban sucediendo aquí. Dos cosas estaban sucediendo. Número uno, Jesucristo se estaba sujetando y afirmando la ley. Jesucristo no vino a romper la ley, sino para cumplirla. Y aquí podemos ver que Él los envía a los sacerdotes. Y de esta forma, Él estaba cumpliendo con la ley, estaba sujetándose a la ley, tal como lo dice Levíticos capítulo 13 y el 14, la cual no vamos, no vamos a ir en detalles ahí, sino que voy a traer una breve comentario. En estos dos capítulos en Levíticos, lo que explica es que los sacerdotes tenían sola la autoridad para declarar a las personas limpias o leprosas. Pero en sus casas ustedes pueden leer esto, en el capítulo 13 y 14, para que puedan entender por qué Jesucristo los envía allí. Esto era un proceso muy riguroso y también estaba dividido en diferentes etapas. Creo que eran de 7 a 8 días, dividido en etapas, para inspeccionar, para analizar la piel, la condición de la persona que estaba afectada. Y si el sacerdote declaraba a aquella persona leprosa, entonces era excluida. Pero si no, si el sacerdote inspeccionaba la piel y declaraba que aquella persona era limpia, que no era inmunda, entonces tenía que pasar a los otros ritos juntamente con los sacrificios de expiación. Esa es la número uno. Cristo estaba sujetándose y afirmando la ley. Pero también vemos que Cristo estaba probando la fe de aquellos hombres. Cristo estaba probando la fe y su obediencia. Recordemos, hermanos, que aquellos leprosos reconocieron a Jesucristo como el Maestro, uno que tiene la autoridad para sanarlos. Y aquí podemos ver a Jesucristo diciéndole, id y mostraos a los sacerdotes. Una de las cosas que los leprosos tenían bien claro en sus mentes era que ellos no podían presentarse ante los sacerdotes si no tenían algún tipo de evidencia que su piel estaba siendo sanada o si su piel ya estaba completamente sana. Porque ellos antes de ir a las ciudades amuralladas, ellos tenían que presentarse ante los sacerdotes para que ellos analizaran su piel y ellos poder declarar, ok, eres hombre limpio, ahora puedes regresar y estar en la comunidad. Ellos estaban muy conscientes de eso. De manera que cuando Cristo les dice a ellos, id y mostraos a los sacerdotes, ellos creyeron en la palabra. Ellos creyeron lo que Jesucristo les estaba diciendo. Por eso ellos se movieron en fe. Por eso es que yo creo que Cristo estaba probando su fe y su obediencia. También ellos reconocían que Cristo era compasivo, tierno y muy amoroso. Cuando Cristo les dice, ir y mostrar a los sacerdotes, ellos se movieron en fe y en obediencia a la palabra escrita de Dios. Es como que ellos entendieran que la palabra de Jesucristo es cierta, que la palabra de Jesucristo es segura, que la palabra de Jesucristo es fiel y verdadera. Los leprosos sabían que ellos no podían mostrarse ante aquellos sacerdotes, sino
tenían esa evidencia y se movieron en fe. Y continúa diciendo el verso, y aconteció que mientras ellos iban, ellos fueron limpiados. Aleluya. Recibieron la sanidad, recibieron la limpieza que ellos tanto esperaban. Todo porque obedecieron a la fe, obedecieron con fe a la palabra dicha de Jesucristo. Y de la misma forma que ellos obedecieron, yo les exhorto a ustedes para que crean a la palabra de Dios. Aquellos leprosos le creyeron a Jesucristo. Fue una fe instantánea y completa, visible, pero solo ocurrió después de ellos haberse movido en fe y en obediencia. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. Que nos movamos en fe y en obediencia. Mira, mis hermanos, lo que esto evidencia es que todo lo que Cristo dice es cierto. Que todo lo que Jesucristo nos dice es confiable. Que todo lo que Cristo nos dice lleva el sello de su bondad. Lleva el sello de su amor. Lleva el sello de su fidelidad. De manera, mis queridos hermanos, que así como esos leprosos creyeron, nosotros debemos también creer a la palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, que es viva y eficaz. Debemos de tomarla en serio. Debemos de tomar la palabra de Dios y meditar en ella. Debemos de tomar la palabra de Dios para ser nutridos, porque es de la única forma que nosotros podemos crecer en santidad. Jesucristo dijo que la palabra de Dios es la que nos santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y esta es la palabra de fe que nosotros anunciamos, que Jesucristo es el Señor. Y estos hombres leprosos le creyeron a la palabra dicha de Cristo. Y en esta noche yo les exhorto a ustedes que crean a la palabra del Señor. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras imparten luz, da entendimiento a los sencillos. Qué bonito, ¿eh? Depender de la bendita palabra de Dios. Adquirir esa palabra, internalizarla y meditar en ella, pero sobre todo creerla, para que podamos vivir en fe y por fe, creyéndole a nuestro Señor. El verso 15 nos dice, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. ¡Wow! Imagínate eso, hermano. Este hombre estaba en una situación terrible. Estaba aislado de la sociedad, aislado de su familia. Este hombre estaba llagoso, angustiado, desesperanzado, y ahora estaba experimentando el poder sanador de Jesucristo y mirando con asombro cómo su piel era restaurada y limpia por el poder de nuestro Señor, por el poder de su palabra, porque Él fue la que la dijo. Yo me imagino a ese hombre, no más piel escamosa, no más heridas abiertas ni sangre, no más infección, no más olor desagradable. Me imagino a aquel hombre hablando entre sí mismo. Imagínate ese cuadro, hermanos. Aquel hombre allí hablando entre sí. Ahora yo puedo volver con mi familia, volver a ver a mis hijos, abrazarlos, besarles. Ahora puedo ser un proveedor del hogar. Ahora puedo volver a integrarme a la sociedad. Ahora puedo adorar en el templo. Eso era algo grande para aquel hombre. Ahora puedo gozar del compañerismo con mi familia. Me pregunto yo, ¿qué cosas habrán pasado por la mente de aquel hombre cuando con asombro él veía toda su piel limpia? Y todo porque obedeció y creyó a la palabra que Cristo le dijo. Pero aún más que todas esas cosas son buenísimas, pero pasaron a un segundo lugar. Porque el anhelo del corazón de aquel hombre no tan solamente era eso, sino era estar delante de la presencia de aquel que le sanó. Ese era el verdadero anhelo de aquella persona que había sido sanada.
el deseo de estar delante de Cristo, el Maestro, el Mesías prometido. Ahora aquel hombre entendió que estaba en la misma presencia de Dios. ¿Lo reconoces tú? Pregunto nuevamente, ¿puedes reconocer eso tú? Que tú estás delante de la presencia de Dios. Ante todos los favores que Él ha hecho a favor nuestro, ¿puedes reconocer eso tú? Que estás delante de Dios. El verso 16 nos dice, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Un samaritano. Evidencia de que Cristo vino a salvar pecadores, no solamente a los judíos, sino a los gentiles también. Estos son nuevas de gran gozo. Y cuando Lucas tenía en mente escribiendo todas estas cosas, estaba pensando en Teófilo. Pero el Espíritu Santo estaba pensando en ti y en mí. Ahora la salvación se ha extendido no tan solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y de la misma forma Cristo había salvado a aquel gentil, a aquel samaritano. El texto dice que se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era un samaritano. Se postró a los pies de Cristo. Esto es una postura de adoración y devoción a Dios. Rendido a sus pies dándole gracias. Tanto los judíos como los samaritanos entendían y tenían bien claro que solamente a Dios se les rendía adoración. Y el texto dice que Él se postró a los pies de Cristo, adoró y le dio gracias. Es una postura completamente de adoración, dando a entender y dando evidencia de que este samaritano fue salvo por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Versos 17 y 18 dice, y respondiendo Jesús dijo, aquí tenemos un giro muy distinto que cambia dramáticamente todo lo que está sucediendo aquí. Y nos dice el verso 17, y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿No son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Estas no son preguntas que indican que Cristo no sabía lo que estaba pasando, sino más bien todo lo contrario. Estas son preguntas retóricas, las cuales evidencian el pecado del hombre. Eso es lo que está pasando aquí. Cristo dice, ¿dónde están los 9? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios? No hubo nadie que viniese y diese gloria a Dios, sino solo este samaritano. Hermano, la gloria de Dios estaba siendo violada. La gloria de Dios estaba siendo traspasada. Lo que evidencia esto es el pecado del hombre. El hombre natural vive en su pecado. El hombre que no ha sido regenerado no tiene vida, no puede dar gracias. Es una persona ingrata. Es una persona que no da gracias para nada, aunque haya recibido la bendición de Dios más grande en su vida. Pero el hombre, si Dios no aviva el corazón de la persona, no va a poder dar gracias. Muy contrario a lo que sucedió con este samaritano. Aquel samaritano recibió la vida de Dios y pudo reconocer su condición y volver y dar gracias. Lo que esto evidencia es el pecado de la ingratitud en aquellos 9. Y que siguieron caminando en su religiosidad. No le dieron gracias a Dios. La religión no salva. La religiosidad no hace absolutamente nada por el hombre. Ellos siguieron de camino para ver los sacerdotes, pero se olvidaron de aquel que los había sanado por la palabra que había dicho. Y solamente aquel samaritano reconoció aquella obra y volvió y regresó dándole gracias a Dios. Lo que esto evidencia, como había dicho anteriormente, es el pecado de la ingratitud. Me gusta como lo dice Pablo en su segunda carta, en el capítulo 3, del verso 1
al 4. Aquí el apóstol Pablo nos da una lista de numerosos pecados. Y en esa lista podemos encontrar el pecado de la ingratitud. Porque esa es la condición real de aquel que no conoce a Dios. Es ingrato. Y dice el apóstol Pablo, verso 1, esto también quiero que sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ahí está, egoísmo, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos. Ahí está, la palabra ingratos. Eso es lo que le pasaba a aquellos 9. Había ingratitud. No tan solamente ingratitud, había vanagloria, había el resto que nos dice aquí. Sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué lista? ¿Qué habrá pasado con aquellos 9? Yo espero que se hayan convertido después que Cristo dio su vida y hayan creído y que se hayan acordado de lo que Cristo había hecho en sus vidas. No lo podemos saber, pero nos tenemos que sujetar a lo que nos dice el texto, lo que ellos hicieron. Ellos siguieron rumbo en su religiosidad, no regresaron para dar gracias. En cambio, el que tiene gratitud, aquel que ha conocido la gloria de Dios, aquel que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, es totalmente diferente. Aquella persona tiene gratitud porque proviene de un corazón regenerado, redimido, es decir, una persona convertida a Jesucristo. En el verso 19 lo podemos ver. Jesucristo le dice a aquel samaritano y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Ahí está la evidencia de la salvación que aquel samaritano recibió por la pura gracia de Dios. La palabra salvado aquí en el original, cuando Lucas escribe, es sozo, la cual la encontramos en unos contextos que se relaciona con la salvación del alma. De manera que cuando Lucas escribe el Evangelio y también el libro de los Hechos, cuando él escribe la palabra salvado aquí, está relacionado con la salvación del alma. Porque las palabras salvados también se pueden usar en otros contextos, como ser librado de una enfermedad, ser librado de un peligro, pero aquí es bien específico la palabra que él usa en el lenguaje original. Y se relacionaba con la salvación del alma. Y la palabra griega es sozo. Sozo. Esta palabra la podemos encontrar en Mateo capítulo 1, verso 21. Esto era cuando el ángel se le presentó a José en sueño y le dice, y dará a luz un hijo, hablando de María, diciéndole a José, y dará a luz un hijo y les pondrás por nombre Jesús, porque él salvará. Sozo, la palabra ahí. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Otra evidencia de esta palabra que está relacionada con la salvación del alma, la encontramos en Lucas capítulo 19, verso 10. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar, la palabra otra vez, salvación, salvación del alma, a salvar lo que se había perdido. Ahí está. Otra evidencia de la misma palabra usada relacionada con la salvación del alma la encontramos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 47 dice, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Zozo, la palabra otra vez. Y esta misma palabra la volvemos a encontrar en el capítulo 4, verso 12, que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. De manera que aquel samaritano recibió la salvación de su alma. No tan solamente fue limpiado de la lepra
pero también recibió aquella salvación. Y esa salvación solamente la puede dar y ofrecer nuestro Señor Jesucristo. Solamente Jesucristo cuando confesamos su nombre, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nosotros reconocemos que estamos en la necesidad de ser limpiados de la lepra del pecado. Y esa salvación Dios te la ofrece hoy a ti también, mi querido amigo. Hoy es el día de salvación. Hoy es un buen día para que tú reconozcas la necesidad que tienes de salvación. Un buen día para reconocer eso. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el único que puede salvar nuestras almas. En Romanos capítulo 10, del verso 9 al 11 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que creyere en Él no será avergonzado. Y esta es la palabra que nosotros debemos predicar en todo momento. Si tú has conocido a Cristo, yo te exhorto para que tú prediques el santo evangelio de Dios. Y si tú no le conoces, ven a Cristo. Jesucristo te ama. Quiere limpiarte de tu lepra. Él quiere darte vida eterna, darte salvación. No hay nada más importante que la salvación del alma. La palabra de Dios nos dice de qué le sirve al hombre tener todo en el mundo y cuando muere pierde su alma. De nada sirve. No hay nada más seguro que estar en nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios enseña con claridad que esta salvación es por pura gracia y no es por obra para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo dice en Tito capítulo 3, del verso 3 hasta el verso 8, ya estamos terminando, hermanos. Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a la misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, pastor. Habla con firmeza a estas cosas. La palabra de Dios. Para que reciban salvación y vida eterna. Y para que su fe sea fortalecida en el Evangelio de Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, mi hermano Javier, por esas palabras. Yo sé que ya pronto él va a partir, ¿verdad?, a su hogar, pero nos deja a nosotros, ¿verdad?, un gran recordatorio que muchas veces pasamos por desapercibido o se nos escapa de alguna forma de nuestra vida, de nuestra memoria, el ser agradecido. Qué cosa más interesante, ¿no? Que nosotros que somos el pueblo de Dios, deberíamos aprender a siempre dar gracias a Dios. Yo he llegado a la conclusión que el verdadero salvo siempre da gracias a Dios. Desde que se levanta en la mañana dice, gracias a Dios, porque me diste vida, me has dado salud, me has permitido llegar a tu casa. Gracias, Padre, porque tengo una familia. No estoy retirado como esos 10 leprosos que habla la Biblia,
fuera de la sociedad. Estoy en mi casa, compartiendo con mi familia, compartiendo con todos ustedes. Deberíamos ser agradecidos, estar reunidos todos nosotros en este lugar y decirle gracias a Dios porque tengo una familia de la fe que vela por mí, que cuida de mí, que oran por mí. A ser agradecido, dice Dios. Porque si hay algo que mueve el corazón de Dios, es un corazón agradecido. Eso es todo lo que mueve el corazón de Dios. No es la teología, no es la sabiduría que podamos tener, no es la preparación académica que podamos adquirir en este mundo. Es cuán agradecidos somos nosotros. Y por eso Jesús se sorprendió, obviamente, porque eso es lo que impacta. Que un samaritano, que una persona que no conoce tal vez a Dios a profundidad, sea capaz de reconocerle en medio de la circunstancia y decirle al Señor gracias. Es como decir que el mundo que está allá afuera pueda decir a Dios gracias por su misericordia. Y nosotros que somos su pueblo, somos ingratos, malagradecidos y no hemos aprendido a darle gracias a Dios. Buen mensaje. Creo que Dios es muy claro en lo que está diciendo y creo que Dios trajo a uno de Connecticut, ¿o de dónde? Massachusetts, para decirnos a nosotros. Alguien tan lejos para que venga del norte al sur para decirnos a nosotros, oiga iglesia, tenemos que ser agradecidos. Yo no sé cuántos de nosotros somos agradecidos. Tenemos que ser agradecidos. Y hoy te podemos decir, gracias a Dios que trajiste a Javier de allá de lejos para decirme y recordarme a mí que yo tengo que ser agradecido, porque muchas veces nos envolvemos tanto en las circunstancias, en los problemas de la vida, que se nos olvida decirle, Dios, gracias por todo lo que tú significas en mi vida. Amén. Hay que darle gracias a Dios aún por los problemas, hermano, aún por las circunstancias. Uno, si se deja llevar por las circunstancias, se echa a llorar. Uno se echa a llorar. Pero hermano, hay que darle gracias a Dios aún por los problemas que llegan a nuestra vida, porque siempre llegan con un propósito detrás. Siempre llegan con un propósito. Que Dios bendiga a mi hermano Javier. Gracias a mi hermano Javier, porque yo sé que has hecho un esfuerzo. Lamento que te hayas roto completamente tus vacaciones y no hayas podido ver a Mickey por culpa mía, ¿ok? Lo lamento mucho. Familia, hijos, que yo sé que estaban locos por ir a Disney. Perdónenme, ¿ok? Por este atrevimiento de parte mía de invitar a su padre y a su esposa, ¿ok? Así que, pero me he gozado en esta noche, no sé usted, pero yo me he gozado en esta noche. Y yo pienso que todo el mundo tiene un modo distinto de predicar la palabra del Señor, siempre. Pero lo que yo miro siempre no es el modo, sino la palabra que nos trae el predicador. Amén. Gracias, mi hermano Javier, por esas palabras que son palabras de ánimo, palabras de recuerdo que refrescan nuestra memoria y ojalá nunca se nos olvide realmente que debemos ser agradecidos. Lo invito, hermano Javier, que se ponga ahí en la puerta para que lo saluden y lo aprieten bien antes que se me vaya, ¿ok? Póngase allí, vaya ahí a la puerta que yo mismo voy a estar con usted allí acompañándole para que toda la iglesia le pueda dar un apretón a este hombre gigante que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Y que él se vaya con una buena impresión de esta iglesia, de que le amamos. Amamos a él, a toda su familia, a su papá, a su mamá. No hay palabras para describir eso, pero le amamos grandemente. Amén. Que Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Visita, gracias por estar aquí con nosotros una segunda vez más aquí y ojalá puedan quedarse con nosotros aquí en este lugar, que aquí le servimos al Señor de todo corazón. Y ojalá puedan estar un domingo en la mañana, un domingo, que puedan conocer toda la iglesia realmente. En la noche es bien difícil, ¿verdad? Que todos vean, pero en la mañana ustedes pueden ver toda la iglesia. Que el Señor me los bendiga,
Que el Señor me los guarde. Por ahora, este miércoles voy a estar con ustedes, si Dios me lo permite, en el estudio bíblico, mis amados hermanos. Así que vamos a estar de pie, vamos a darle gracias al Señor, vamos a hacer la oración final y vamos a dejar que nuestro hermano Burgos, Padre, sea el que haga la oración de despedida. Que el Señor me los bendiga. Oremos, hermanos, para cerrar este culto de adoración al Señor en esta noche. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de celebrar culto en tu nombre, y te damos gracias, Padre, también por el mensaje que hemos recibido, que nos deja saber con toda claridad, Padre, que somos salvos por gracia, por que a ti te plació, amado Dios, enviar a Jesucristo, tu Hijo amado, al mundo a padecer por nuestros pecados y que podamos ser salvos, Padre. En este momento, Señor, que nos disponemos a salir de este lugar, Padre, nos despedimos, Padre mío, de este lugar, pero no nos despedimos de tu presencia, y te pedimos, Señor, que nos lleves sanos y salvos a nuestros hogares, Señor, y que podamos tener descanso, Padre, en esta noche, y levantarnos descansados, Padre, para en el día de mañana comenzar a hacer todo lo que tenemos que hacer, sin olvidarnos, Padre, de que tenemos que comenzar el día contigo en mente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, y por él te damos gracias. Amén.